El título de este sermón es Cuando Dios nos lleva al desierto. Cuando Dios nos lleva al desierto. Quisiera hacer una oración y luego leer su palabra. Señor, te agradecemos por este nuevo día, domingo, en el cual nos encontramos en tu casa. Gracias porque tú nos has traído, porque tú nos fortaleces y nos guardas y con lazos de amor nos traes a tu casa siempre. Pido tu unción, Señor, que se derrame sobre todos mis hermanos que están acá presentes y también sobre mi vida para poder hablar las palabras que son tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3. Así dice la palabra del Señor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Que el Señor bendiga su palabra. El texto leído nos habla del trato que Dios tiene con la vida de sus hijos. La pregunta es, ¿qué desea lograr el Señor con este trato? Su voluntad es que podamos vivir la vida que nos quiere dar, la vida abundante que Él ha prometido. Su palabra dice en Hebreos capítulo 12, verso 10, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Él desea tratar con nuestras vidas porque Él quiere estar cerca de nosotros y quiere que nosotros también estemos cerca de Él. Su palabra dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él desea trabajar en nuestras vidas, tratar con nosotros, porque Él quiere sacarnos de nuestra pobre existencia. El profeta Isaías capítulo 57 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él quiere hacer vivir su espíritu y quiere vivificarlo. Él no quiere que usted tenga una existencia pobre. Él desea darle una vida abundante. Él desea responder a nuestras oraciones y cuidar de nosotros. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 66, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que reverencia mi palabra. El Señor desea darle una vida abundante. El Señor desea bendecirnos. El Señor trabaja en nuestros corazones y en nuestras vidas para poder hacer de nosotros personas dichosas, porque Él nos ama. Es decir, Él trata con nuestras vidas para hacernos el bien.
¿Qué es un corazón quebrantado? Él dice que Él está cerca de los que tienen un corazón quebrantado. Él dice que Él mira al que es humilde, que tiene un corazón quebrantado, contrito. ¿Qué es un corazón quebrantado? Los que tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito son personas que están dispuestos a hacer todo lo que Dios les pide. El Señor trabaja en nuestras vidas para que nuestros corazones puedan ablandarse y estar dispuestos a obedecerle. Él trabaja para que nosotros dejemos de hacer las cosas a nuestra manera y aprendamos a hacerlas según la manera de Dios. Por eso que Él trata con nuestras vidas. Trata con nuestras vidas para que nosotros reconozcamos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él trata con nuestras vidas para que tengamos un corazón dócil y obediente a Él. Porque Él sabe que lo que más nos conviene es estar cerca de Él. Él es la fuente de nuestra vida. Él es la fuente de la vida abundante. Pero Dios necesita trabajar con nuestras vidas para poder hacer que nosotros participemos de su santidad. La palabra hebrea traducida para corazón se refieren al ser interior de una persona. Para los hebreos, el corazón era el centro de los afectos, de la voluntad y de la mente. En eso quiere trabajar nuestro Señor, tener un corazón contrito, quebrantado, humillado, significa reconocer que somos pecadores y que estamos quebrantados. Significa ser humildes y estar dispuestos a aprender de Dios. Significa tocar fondo y darse cuenta de que Dios y seguir su camino es lo único que nos puede cambiar, es lo único que puede ayudarnos a mejorar las cosas de nuestra vida. Dios trabaja en nuestras vidas muchas veces hasta que tocamos fondo, hasta que ya no nos damos cuenta de que con nuestras fuerzas no podemos. Y en ese momento Dios se revela a nuestros corazones. Ser abatido, lastimado y quebrantado es un prerequisito para ser sanado, perdonado y transformado. Dios necesita primero trabajar con nuestras vidas. Dios desea que cambie nuestra vida. Usted desea que su vida cambie. Usted desea que su vida mejore. Todos queremos ser más dichosos. Y la buena noticia es que el Señor en su voluntad quiere que seamos más dichosos. La buena noticia es que hay un Dios que nos ama y que Él desea su dicha. En Deuteronomio capítulo 5 dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Usted ama a sus hijos? Yo amo a mis hijos. Ya, yo los abrazo a ellos y les digo: aquí están mis 2 espermios que ganaron la carrera. Porque eso dicen los científicos, ¿no? Aquí están mis 2. Yo los amo. La palabra del Señor dice que si usted ama a sus hijos y quiere que les vaya bien para siempre, haga usted un pacto con su Dios. Si usted se pone dócil al Espíritu Santo, el Señor va a bendecir incluso a sus hijos para siempre, dice. Lo que más le conviene a sus hijos es que usted se vuelva a Jesucristo. Lo que más le conviene a sus hijos es que usted entregue su voluntad al Señor. El cambio de corazón comienza con el arrepentimiento. Dios nos lleva a arrepentirnos humildemente, con un corazón quebrantado, humilde. Nosotros reconocemos que estamos quebrantados
Y ahí nuestra incapacidad se hace notoria. No nos podemos reparar a nosotros mismos. Pero el Señor dice en su palabra que el Señor mismo sanará los corazones quebrantados, que el Señor hará de nuestras vidas una vida con corazones felices. Bendecido sea Jesucristo. El Señor quiere darnos un nuevo corazón y un futuro de gozo. El futuro que tiene el Señor para nosotros es un futuro bueno. Por eso que Él trabaja con nuestras vidas. Por eso que el Señor nos hace a veces tocar fondo. Porque si nosotros no tocamos fondo, nunca comprenderemos realmente quién es nuestro Dios. Nuestro corazón duro y de piedra debe ser reemplazado por un corazón contrito y humillado para que Dios pueda crear en nosotros ese corazón nuevo, puro, saludable y totalmente dedicado a Él. El Señor quiere transformar nuestras vidas. Bienaventurados, dice, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo bueno es que Dios los mirará y los va a acoger como niños cuyos corazones se alimentan al sentir que son amados y pertenecen a alguien. El apóstol Juan nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Al final nuestros corazones se van a regocijar. Usted debe confiar en el trato de Dios con su vida. Usted debe confiar que lo que está ocurriendo en su vida, si usted está aquí en este día, yo le puedo dar firmado que lo que le está ocurriendo es porque Dios lo ha permitido. Es porque el Señor lo ha permitido. Usted puede estar pasando por un tiempo difícil, pero si hoy día usted está aquí en este lugar, es seguro que Dios lo permitió. Y lo permitió para su bien. Si no, usted no estaría aquí. La palabra del Señor dice que Él quiere que al final nosotros experimentemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que encontremos plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Ese es el propósito del Señor al trabajar con nuestras vidas, al quebrantarnos. Ahora, ¿cómo quebranta el Señor nuestro corazón? En el texto que leíamos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cómo quebranta el Señor nuestro corazón? El Señor lo quebranta llevándonos al desierto. Nos lleva al desierto. ¿Qué representa el desierto en nuestras vidas? El desierto en nuestras vidas y en la palabra de Dios no representa, es tipo de algo, no es un lugar geográfico, sino que es una situación interna del ser humano, es una situación de carencia, es una situación de sufrimiento, es un estado de la existencia por la cual pasa un ser humano. El desierto puede ser el estado de hastío de la vida, puede ser el gran aburrimiento, pueden ser las tentaciones que atacan nuestra fe. El desierto son las situaciones límites por las cuales pasa nuestra vida. ¿Qué es una situación límite? Por ejemplo, una enfermedad terminal. Por ejemplo, estar quebrado económicamente, un quiebre emocional, una situación que va más allá
de lo que típicamente nos ocurre. Estas situaciones tienen la particularidad de ganar toda nuestra atención. Las situaciones límites nos enfocan en ellas y acallan otras voces. Es un desierto. Cuando alguien enferma una enfermedad muy grave, en ese momento todo el resto de las cosas pierde el valor que tenían. Lo único que interesa es la salud. Ya no interesa si tengo muchos millones o no. Ya no interesa tales amores. Ya no interesan los placeres. Ya no interesa si el auto es nuevo, es viejo. Nada. Lo único que interesa es la situación que estoy viviendo. La situación límite me enfoca. La situación límite hace que todo el resto de las cosas callen. Es un desierto en la vida. El Señor nos hace pasar por situaciones límites para la postre hacernos bien. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor, leíamos: yo te llevé al desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. La pregunta es, ¿el Señor no sabe lo que está en nuestro corazón? El Señor lo sabe. Entonces, si nosotros entendemos ese texto, lo que está diciendo, para que tú sepas lo que está en tu corazón. Uno es llevado al desierto para conocerse a sí mismo, para saber qué es lo que hay en mi corazón. Aristóteles decía: el conocimiento de uno mismo es el primer paso para toda sabiduría. Paul Tillich, el gran teólogo, decía: tú no puedes conocer a Dios si no te conoces primero a ti mismo. Cuando vamos al desierto, a estas situaciones límite, lo que aparece son nuestros temores, nuestras motivaciones, nuestras bajezas. Sale realmente lo que está en el interior del hombre. En el desierto se forma el carácter cristiano en nosotros. Un escritor decía lo siguiente: uno no puede formarse el carácter a partir de sueños. El carácter se forma a fuerza de martillazos. Son las situaciones difíciles de la vida, los desiertos de nuestra vida, los que forman el carácter de Jesucristo en nosotros. Alabado sea el Señor. Demos un aplauso a nuestro Dios. Gloria a Jesucristo. El verso 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para hacerte saber, este saber es la experiencia. Uno le puede decir a un hermano: mira, tú tienes que leer la Biblia a diario, tú tienes que orar a diario, no pongas la confianza en tus fuerzas, ponla en el Señor. Y tú le puedes decir muchas veces, pero solamente los martillazos del desierto le van a hacer entender de lo que tú lo estás diciendo es lo que tiene que hacer. Ellos tuvieron que pasar por el desierto para aprender que no podían vivir solamente de lo material, sino que necesitaban depender de su Dios. Y usted va a ser llevado al desierto. Y usted, si es necesario, Dios lo va a llevar a situaciones límites en su vida, hasta que usted pueda aprender de que usted no puede vivir sin depender de Él. Alabado sea el Señor.
en las situaciones límites angustiosas por las que el Señor permite que pasemos, son las que nos llevan a darnos cuenta de lo perdido que estamos sin Él. Usted a lo mejor todavía no se da cuenta de lo perdido que está sin Dios. Usted cree que Dios es una religión simpática para venir y Dios es maravilloso y todo, pero aún no se ha dado cuenta de la tragedia que es existir, de que somos seres para la muerte, que somos frágiles, que nos podemos perder, que podemos perder nuestras almas. A lo mejor usted todavía no lo ha comprendido. Por eso que el Señor le va a llevar al desierto, para que usted pueda aprender de que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de nuestro Señor. El escritor Henry David Thoreau dijo lo siguiente: no es hasta que estamos perdidos que comenzamos a comprendernos a nosotros mismos. Cuando tú sientas que te puedes perder, que realmente te puedes perder eternamente, solamente en ese momento te vas a tomar y agarrar de tu Señor, y tú no vas a poder emprender los días sin buscarles. Nos damos cuenta de que nuestras bondades, cuando vamos al desierto, que nuestras bondades no son tan verdaderas, que nuestro amor por Dios en realidad es bastante débil, que nuestras buenas intenciones no lo son tanto. Nosotros nos creemos muy buenos hasta que vamos al desierto. Había una escritora, Han Landers, decía lo siguiente: conócete a ti mismo. No tomes la admiración que tu perrito siente por ti como una prueba concluyente de lo maravilloso que eres. ¿Ya? Si a usted le mueve la colita a su perro, no crea que es porque usted es maravilloso. Conócete a ti mismo y te vas a dar cuenta que nuestro amor que declaramos a Dios no es tanto. Como decía un predicador, nosotros no mentimos tanto como cuando cantamos. De madrugada te buscaré. De madrugada no se levanta ni al baño uno. De madrugada te buscaré. Señor, he venido aquí delante de ti a no pedirte nada. Mentira, uno viene al culto pero arrastrándose a pedir de todo. Uno miente mucho cuando canta, porque no se conoce. No nos conocemos. Es duro pasar por el trato del Señor a fin de que nos volvamos a Él. Benjamin Franklin, el gran inventor y estadista, decía lo siguiente: hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Es en el desierto de nuestras vidas cuando los ídolos se silencian y habla Dios. A veces puede que nos encontremos en un desierto donde no hay nada más que polvo y todo está seco. Quizá hay un área en nuestras vidas en este momento que esté seca. Y mientras soportamos caminar por el desierto nos preguntamos por qué Dios permitiría que llegáramos ahí. Pero es justamente en el desierto donde Dios nos forjará y hablará a nuestros corazones. Eso es lo que dice el profeta Oseas, dice Oseas 2:14. Pero he aquí, yo la atraeré a tu alma y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Los ídolos que están en nuestros corazones, sea esto la familia, el dinero, los deseos de éxito o ser reconocidos, los placeres, estos ídolos no pueden ayudarte en las situaciones límites por las que atraviesas.
Si a ti te dicen que tienes un cáncer terminal, ¿de qué sirve la familia? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven los placeres? ¿De qué le ha servido a grandes ídolos de este mundo? Me recuerdo, por ejemplo, a Freddie Mercury. Fue una de las muertes que yo he lamentado, porque encontraba que era fantástico. Ojalá que se haya arrepentido, me encantaría escucharlo cantar en el reino de Dios, porque era fantástico. Y él, con toda la fama y el oro que tenía y todo el dinero y todo lo que tenía, no pudo salvar su vida. Cuando tú vas al desierto, los ídolos se silencian. Porque tú, en la angustia y la desesperación, ¿qué te habla la chequera? ¿Qué te dice? Cuando se quiebra tu familia, cuando tu familia se disuelve entera y pierdes todo lo que tú habías forjado, ¿qué te dice el dinero? Ven, yo te voy a ayudar. ¿Qué te dicen los placeres? Los ídolos silencian en el desierto y ahí habla Dios. Para que Dios te hable a tu vida, tus ídolos tienen que quedarse callados. Tienen que silenciarse. Mientras tú sigas confiando en tus ídolos, el Señor no va a poder hablar. Tú debes entender que el único que puede ayudarte y sostenerte en la vida es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más que nos pueda sostener. Alabado sea el Señor. Es precisamente en el desierto donde experimentamos nuestras limitaciones, nuestra pobreza, antes de recibir la revelación de la mansedumbre de Dios. En los desiertos de nuestra vida somos tentados. Somos tentados. Cuando viene una situación límite, cuando estamos pasando por una situación que no podemos resolver en nuestra vida, ahí viene el tentador. Ahí viene. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba. Para ponerte a prueba. Los desiertos son una prueba a nuestra fe, para saber lo que hay en tu corazón. Cuando vamos al desierto, el Señor, Él permite que seamos tentados. Y vienen las tentaciones. Y tú quieres dejarlo todo. Y tú que dices, yo, ¿para qué voy a seguir esta fe? Y quieres dejar todo, botar todo. En el desierto somos tentados para aprender la obediencia. Para aprender la obediencia. La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos, hablando de Jesucristo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 1, nos dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Usted está siendo tentado en su situación? ¿Sabe quién lo llevó ahí? El Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado. Usted podrá decir, qué malo. La Biblia dice que por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Y uno dirá, ¿qué padeció el Señor? Uno inmediatamente dice, la cruz. Él fue a la cruz por nuestros pecados. Pero no está hablando de este padecimiento. Cuando el Señor fue a la cruz, ya había aprendido la obediencia. Hebreo nos dice que Él padeció siendo tentado. Siendo tentado, en eso padeció. Cuando vamos al desierto y tú te sientes al borde del colapso o la muerte, serás tentado de mandar señales de Dios para comprobar si existe o si no te ha olvidado,
serás tentado a murmurar contra Él y olvidar las maravillas que ha hecho en el pasado. Piense usted, cuando vino el terremoto el año 2020 en esta comunidad, ¿se acuerda? Este fue un terremoto espiritual para los que lo entiendan. Usted fue tentado, todos fuimos tentados, todos fuimos probados. Y algunos murmuraron hasta por debajo de los codos. Y usted lo sabe, porque en el desierto somos tentados. Usted tiene que recordar, no olvidar las maravillas que el Señor ha hecho en el pasado. Y así va a evitar murmurar contra Él. Y recordar que todo es parte de un plan perfecto de Dios para hacer que nos despojemos de nosotros. Y que Él pueda abrir nuestro corazón para revelarnos sus planes. Esa es su voluntad. Los desiertos de la vida, esos momentos dolorosos, duros, donde experimentamos el abandono, la soledad, son momentos difíciles de cruzar. Son momentos difíciles para poder sobrevivir. No son fáciles. Experimentamos la impotencia, el dolor, el desamparo, el abandono, la incomprensión, la falta de ayuda oportuna. Y nos cuestionamos tantas cosas. ¿Habrá valido la pena todo lo vivido y por lo cual nos hemos desgastado? Uno se pregunta, ¿habrá valido la pena todo nuestro esfuerzo, negaciones y desvelos? ¿Habré creído en vano y la fe solo es una filosofía sin vida como todas las demás? ¿Dónde está Dios en medio de nuestros desiertos? Es en medio de los desiertos de la vida donde empezamos a reflexionar, a meditar, a pensar como nunca lo habíamos hecho sobre la vida. Solo ahí, el camino a la sabiduría, decía Aristóteles, parte por conocerse a uno mismo. Es en medio de los desiertos de la vida donde empezamos a pesar nuestras decisiones y convicciones y a considerar sinceramente nuestras prioridades. Cuando estás en ese abandono y sabes que ya tus dioses, tus ídolos no te pueden ayudar, ahí te das cuenta quién tiene que ser la prioridad de tu vida. Y ahí realmente tú te conviertes a Él y le dices, Señor, te voy a amar a ti por sobre todas las cosas. Es imposible convertirse si no se conoce a sí mismo. Es imposible convertirse si uno no va al desierto con el Señor. Cuando tú vas al desierto, vas a comprender lo que decía el apóstol. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando tú veas a un creyente estable, fortalecido, y veas que tiene una estabilidad, tú tienes que dar por hecho de que ese creyente sabe lo miserable que es, sabe lo débil que es, conoce sus propios pecados, sabe que no puede depender de sus fuerzas. Cuando tú veas a un creyente fortalecido, podrás ver a un hombre débil, pero que conoce a su Dios. Alabado sea Jesucristo, alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Usted debe entender y no engañarse. La fortaleza del ser humano, cuando veas un ser humano fortalecido, da por hecho tú que esa persona fue al desierto y que es una persona débil, muy débil, pero que conoce a su Dios y cuando es débil es muy fuerte. Eso debes entender. El ánimo, la fortaleza,
¿Cómo vencer el vacío de la existencia? El sinsentido, el saber que yo camino hacia la muerte y todos mis seres amados también. ¿Cómo vencer eso? Es imposible sin las fuerzas de Él. Tú eres débil y siempre tienes un cristianismo débil y sin ánimo, sin fuerzas, porque no has aprendido todavía que no solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor. No has aprendido que la fortaleza está en Él. Tú eres como un celular que no quiere conectarse a la red eléctrica, no quiere cargar su batería. Eres como un aparato electrónico que sabe que tiene que conectarse al enchufe para funcionar, pero tú no quieres conectarte y quieres seguir funcionando sin energía. La fuente de nuestra energía es Jesucristo. Tenemos que estar conectados a Él para tener la fuerza de la vida. Si no, no vas a tener fuerza. No la vas a tener. Y yo sé que no saco mucho con decírtelo hoy día, pero el desierto te lo va a enseñar. El Señor te va a llevar al desierto y te va a enseñar esta verdad. Alabado sea Jesucristo. Frente a esta realidad del actuar de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos tener solamente dos respuestas. Una, la primera opción es continuar con la evasión en nuestras vidas, con evadir siempre la realidad. La segunda es entregarnos y abandonarnos en Él. Si tú quieres continuar con la evasión en tu vida, serás siempre una persona débil. ¿Qué es lo que es evadir? Es encontrar una salida o un recurso para eludir, afrontar una dificultad, un compromiso o un peligro. El peligro inminente es la pérdida de nuestras almas. La vida es muy fugaz. Ese es el peligro inminente. La palabra del Señor dice en el Salmo 90, versos 3 y 4, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Este salmo lo escribió Moisés. Moisés, el mismo que escribió el libro de Deuteronomio. La cultura que vivimos actualmente es la cultura del entretenimiento. Uno quiere estar entretenido hasta morir. Entretenido, siempre entretenido. Lo que más se escucha decir, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. ¿Qué hacemos? Entretengámonos, entretengámonos. Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, dijo lo siguiente: la huida no ha llevado a nadie a ningún sitio. ¿Por qué tenemos esta tendencia a huir de nosotros mismos y de nuestra realidad? Porque nosotros tenemos tanto miedo a estar en contacto con el aburrimiento y con el vacío. Porque el aburrimiento y el vacío, Heidegger decía que si uno no se atrevía a enfrentar el aburrimiento jamás iba a ser creativo. Pero nosotros le tenemos un terror al aburrimiento y al vacío. Y por eso huimos. Porque en el aburrimiento y el vacío afloran nuestros temores. Ahí afloran nuestros miedos, nuestros verdaderos miedos. Y por eso huimos. ¿Y hacia dónde huimos? Hacia el entretenimiento. Y podemos trabajar toda la semana y el fin de semana nos borramos viendo televisión y nos ponemos frente a una pantalla y quedamos hipnotizados mirando tele, mirando tele, mirando tele, porque no queremos enfrentar el aburrimiento ni el vacío, porque no hay nada, no hay nada. Usted puede huir, pero la huida y el autoengaño no son sostenibles. Son el problema, no la solución. Por eso
por mucho que intentemos llenar el vacío con evasión, con huir, tarde o temprano el vacío se va a hacer presente y usted va a decir: perdí toda la vida, perdí toda esta vida, siento una insatisfacción tremenda al final de mi vida. Se va a hacer presente el vacío. Si usted continúa en un activismo y no entiende que debemos conectarnos a la fuente, no entiende que debe entregarse a Jesucristo, si usted no comprende que debe entregarse a Jesucristo, usted jamás encontrará la vida. La vida está en Él. No hay vida fuera de Jesucristo. Es en medio de nuestra oscuridad donde debemos buscar la luz que ilumine nuestra confusión y nos ayude a enmendar nuestro corazón. Es en medio de un desierto donde descubrirás que Dios está en ese lugar, no para condenarnos, sino para seducirnos con su amor y hablar a nuestro corazón. Es en ese lugar que parecía de muerte, donde hallarás la vida. En esa situación que tanto huyes, ahí vas a encontrar la vida en el Señor. Es en ese lugar donde aprenderás a oír su voz. Es allí donde descubrirás que Él es el buen pastor, que junto a Él nada nos falta. Es allí donde conocerás a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue ya no andará en tinieblas. Alabado sea el Señor. Es allí donde dejaremos de ser cabritos rebeldes y nos transformaremos en ovejas dóciles, sumisas, y aprenderemos a escuchar la voz del pastor, de nuestro pastor de las almas, Jesucristo. Es allí donde descubriremos a Dios, al igual que el pueblo hebreo, que fue sacado de la esclavitud de Egipto y llevado al desierto. El Señor los llevó para hablarles a su corazón y revelarles sus leyes, para hacer de ellos un pueblo especial. Tú eres alguien especial en la tierra, eres la luz del mundo, eres la sal de la tierra. Tú eres especial, tú oras y Dios cambia el curso de sus naciones. Tú debes entender eso. Pero Dios te va a llevar al desierto para que tú comprendas y hagas de ti un pueblo especial. Es allí donde descubriremos a Dios. Descubriremos qué es la forma en que Dios trabaja con el hombre para restaurar su gloria y su propósito en nuestras vidas, para sacarnos de nuestras miserables vidas sin ningún sentido y darnos un sentido y formar a su Hijo en nuestro carácter. Es allí en el desierto donde el Señor lo hará. Es allí donde aprenderemos a amarle, porque ahí aprenderemos que Él es nuestro Salvador y no es nuestro servidor. Fue necesario que Dios llevara a Abraham, a Moisés, a Jacob, a David al desierto. Así también te llevará a ti y a mí. Solamente ahí se revela el Señor. Dios conoce nuestro corazón y sabe que somos rebeldes en nuestra naturaleza y duros de servir, pero su amor nos agota y prometió darnos un espíritu nuevo y un corazón nuevo que le amará y le servirá. Por eso el Señor trabaja en nuestras vidas. Por eso Dios nos declara: voy a seducirte, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Alabado sea Jesucristo. Amigo, amiga, no endurezcamos nuestro corazón, no resistamos su seducción, porque solo Él podrá hacernos florecer en el desierto y alegrar nuestro corazón. Él fortalecerá nuestras manos cansadas y afirmará nuestras rodillas endebles. Su palabra dice:
porque Él mismo vendrá y nos salvará. Gloria a Jesucristo. A un hombre se le preguntó una vez cuántas personas intervinieron en su conversión, y él dijo 2. Esta fue su respuesta. ¿2? ¿Cómo es posible?, le dijo. ¿No hizo acaso Dios toda la obra? Bueno, él dijo, el Todopoderoso y yo me convirtieron. Yo hice todo lo que pude en contra, y el Todopoderoso hizo todo lo que pudo en favor, y triunfó Él. Alabado sea Dios. 2 personas intervienen en nuestra conversión: usted y Dios. Usted hace todo lo posible por escapar de Él, todo lo posible, y lo sigue haciendo. Usted viene a los cultos, está acá, el Señor lo llama a orar, no viene. El Señor lo llama a entregarse, y usted hace todo lo posible, y Dios sigue luchando, y Dios sigue hablando. Ojalá venza Él y no usted. Entréguese a Jesucristo en este día. Deje que el Señor siga su obra en usted. No importa los años que llevemos, el Señor va a seguir su obra, dice, hasta el final. Hasta el final, dice. Alabado sea el Señor. Lo invito a ponernos en pie, vamos a orar.